Seguramente si les pido que piensen en una persona cínica, muchos de ustedes se acordarán del Dr. House, el célebre doctor de la serie de televisión, pero ¿nos resulta odioso? Eso ya no está tan claro porque a veces nos caía simpático. House desprecia a la gente, no se compadece de nadie, pero tiene sentido del humor y cura, salva a los enfermos. ¿Cómo es que nos cae simpático un cínico? ¿Hay cínicos odiosos y cínicos simpáticos? En la Grecia antigua había una escuela filosófica cínica y de ella nos va a hablar la filósofa Maite Larrauri en la sección Filosofía para Profanos. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, Maite. Buenos días, Marta. ¿Eran los cínicos antiguos unos cínicos? No, no eran cínicos y además es quizá de todas las palabras y de todas las expresiones que podamos tratar aquí en este programa, es quizá la más increíble vuelta del revés. Es decir, que no creo que haya ninguna otra expresión que verdaderamente se haya tergiversado tanto como la palabra cínico. Otras se han podido alejar, pero esta verdaderamente es como si se le hubiera dado la vuelta, porque existió una escuela de filósofos cínicos en la antigüedad, pero eran los filósofos más auténticos. Ellos pensaban de sí mismos que eran los que llevaban la verdad por delante e incluso la representaban, la escenificaban. Es decir, que si por ejemplo era habitual que otras escuelas filosóficas dijeran que los bienes materiales eran secundarios y que lo importante son los bienes espirituales, el cultivo de la mente, etc., ellos lo que hacían era abandonar todos los bienes materiales y por tanto vivir en la calle, vivir en la pobreza. ¿Vivían en la calle? ¿Cómo vivían? Diógenes vivía en la calle. Siempre se dice que es en un tonel donde se refugiaba. En realidad no es cierto, porque no existía... Lo hemos visto en una imagen aquí. Sí, pero no había toneles. O sea, tenía que ser una tinaja. Más bien, las tinajas estas grandes que ha habido en todo el Mediterráneo, donde metían el aceite y tal. Y entonces él vivía allí, pero era voluntariamente. Es decir, él había abandonado los bienes materiales para mostrar al mundo entero, a sus conciudadanos, que a un filósofo no le importan los bienes materiales. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Por tanto, era el más auténtico, era el más veraz, el que hacía todo a la luz del día y no se ocultaba para nada, porque estaba en contra de la ocultación. Tanto es así que, por ejemplo, incluso se masturbaba en público. Es decir, que hacía todas sus necesidades en público. No se ocultaba porque no tenía que haber ocultamiento en el filósofo. El filósofo tenía que ser totalmente abierto y mostrarse totalmente a todos. Claro, eso es muy diferente de lo que decimos cuando decimos de alguien que es un cínico. Fíjate. ¿Y cómo se lo tomaba a la gente? ¿Cómo lo recibía? Yo creo que no acababan de recibir, o sea, que probablemente unos lo recibirían bien y otros mal. Y quizá ahí es donde está el origen de la animadversión que se tuvo al final respecto de los cínicos. Porque ellos, de tan auténticos que eran, de tan militantes que eran, despreciaban todo tipo de autoridad. Efectivamente, ¿no? Si ellos piensan que los bienes materiales no importan, cuánto menos va a importar, yo qué sé, la fama, por ejemplo, ¿no? Y las anécdotas que se cuentan de Diógenes conducen a esto, ¿no? A lo mejor tú conoces o los telespectadores han oído hablar alguna vez de la famosa anécdota de Alejandro Magno y Diógenes. Es decir, que Alejandro Magno, con toda su grandeza, se acerca a Diógenes, porque se acerca a un filósofo prestigiado, y le pregunta, le dice, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dijo, apártate que me estás quitando el sol. Esa frase significa, yo soy más que tú. Mi autoridad es superior a la tuya, a pesar de que tú eres Alejandro el Magno. Y no debió sentarle muy bien. O, por ejemplo, se cuenta que esto mismo hacía con algunos filósofos. Por ejemplo, Platón, en una ocasión se le acercó en la calle y Diógenes estaba enjuagando unas hojas de lechuga para comer, porque comía lo que encontraba o lo que le daban, ¿no? Y entonces Platón le dijo, porque previamente hay que saber que a veces, ¿no?, los tiranos ofrecían a los filósofos que fueran como una especie de consejeros a sus cortes. Y el tirano Dionisio de Siracusa
había invitado a Platón y también a Diógenes a que formaran parte de su corte. Platón aceptó y Diógenes no aceptó. Por tanto, volvemos a la anécdota, Platón le dice a Diógenes: si tú hubieras aceptado la invitación de Dioniso, o sea, del tirano, no tendrías que estar aquí, tú mismo lavándote las hojas de lechuga. A lo cual Diógenes le contestó: y tú, Platón, si supieras tú mismo enjuagar las hojas de lechuga para comer, no necesitarías haber aceptado la invitación de Dionisio. Con lo cual, de nuevo, él se coloca por encima, es decir, su autoridad, su realidad, la manera en la que lleva las ideas es como si las llevara en el cuerpo, es como si las llevara en su propia, digamos, existencia. Su existencia no contradice sus palabras, su existencia son sus ideas. ¿Cómo es posible que hayamos acabado llamando cínicos realmente a personas tan alejadas de los antiguos cínicos o de los cínicos originales, ¿no? Es increíble, porque yo creo que el único punto de contacto que tienen es la desvergüenza. Pero la desvergüenza de Diógenes es una desvergüenza de la verdad. O sea, él se siente desvergonzado con la verdad. Pero se siente por encima. Claro. Sin embargo, el cínico, a quien llamamos hoy en día cínico y nos resulta odioso, es el desvergonzado de la mentira, el que miente y hace daño a los demás. Me gusta que hayas empezado con el caso de House, porque sería una cosa un poco intermedia, es decir, House es un cínico que nos cae simpático. Yo creo que porque se parece algo a los cínicos antiguos, es decir, su desvergüenza, la manera como tiene de dirigirse a los enfermos o decir las cosas, es más a favor de la verdad que de la mentira. No está intentando dañar a las personas, no les está causando ningún mal. Y en ese sentido, esa misma desvergüenza nos resulta simpática. Cuando esa desvergüenza se traduce en el mal, digamos, en que se hacen las cosas a propósito y se hacen en contra de las personas, en ese momento odiamos a los cínicos. Pues Maite Larrauri, gracias por darnos argumentos, por contarnos qué es una cosa y qué es otra en esta sección de filosofía para profanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.